5 minutos de cortesía, como habíamos dicho, además ya está lleno, con lo cual empezamos. Entonces vamos a empezar con José María. Bueno, pues primeramente buenas tardes, no todas, buenas noches, todavía no es, buenas tardes a todos y nada, es un placer, sobre todo como hablábamos antes, fuera de micrófono, de acompañar a un evento de un escritor de Zafra, un investigador, un aventurero, un apasionado de la historia como es Luisma desde siempre, de toda la vida. En eso compartimos también afición y para mí es un placer acompañarte aquí hoy porque hemos compartido muchas cosas, muchas charlas sobre historia, sobre historia de Zafra, sobre historia de América, y qué mejor que presentarlo aquí en un sitio emblemático como es el Palacio Duque de Feria, que en cierta manera también estuvo vinculado con la conquista a través de los personajes zafrenses que pasaron por el siglo XVI y el siglo XVII aquí en Zafra concretamente. La conquista siempre está de moda y últimamente también, para no tan bien, la leyenda negra siempre está ahí sobrevolando esa historia, esa aventura transoceánica, valiente y yo creo que irrepetible. Ya evidentemente en aquellos tiempos ya pasaron con aquella manera de afrontar la vida, la supervivencia, ya lo contará él también, Luisma. Y nada, hoy venimos precisamente a presentar aquí La cuna de la hispanidad, un libro ilustrado que nos descubre la huella extremeña en América, una obra destinada sobre todo al público familiar y juvenil con magníficas ilustraciones, como no, de Ani Álvarez, que está aquí con nosotros, una gran artista de Zafra. Hay que defender a los artistas de Zafra siempre. Bueno, unas ilustraciones maravillosas y bueno, también entremezclado, vamos a decir, con recursos digitales interactivos para acercarnos a uno de los capítulos más trascendentes de nuestra historia. Desde la Asociación Ruta de los Conquistadores se edita este libro que pone en valor la conexión cultural y humana entre Extremadura y América y que nos lleva a entender ese vínculo indeleble que nos hace entender nuestra identidad compartida. Nace pues con una vocación divulgativa y pedagógica, con lenguaje claro, una cuidada narrativa visual y un enfoque moderno y didáctico. Como dice el presidente de la asociación, Luisma, Extremadura no puede entenderse sin América y América no puede entenderse sin Extremadura. Y reivindica el papel de nuestra tierra en la configuración del nuevo mundo y el nacimiento de la primera globalización. Es pues una apuesta valiente en un momento donde surgen diferentes e interesadas interpretaciones, ofreciendo una visión amplia y documentada de un proceso largo y complejo que marcó el desarrollo de ambos continentes desde el intercambio y el mestizaje cultural. En definitiva, es una publicación imprescindible en hogares, centros educativos y bibliotecas, que ha gozado del inestimable apoyo de la Fundación de la Obra Pía de los Pizarros y la Fundación Extremeña de la Cultura. De cómo se gestó el libro y su composición, hablará el padre de la criatura, que es Luisma Domínguez, y Acosta, intrépido, como decíamos al principio, y audaz divulgador de nuestra cultura, desde hace años, y me permite, desde hace muchos años, que ya empezó siendo muy niño con aquel diccionario Cantú. Tengo que recordar los inicios de este señor, que bueno, somos jóvenes todavía, pero yo me acuerdo cómo empezó su aventura en la divulgación, sobre todo de nuestra cultura extremeña. Por eso, presentando a Luisma, hay que decir que es churretín por los cuatro costados hasta la médula, como él mismo se define, y aunque afincado en Cáceres desde hace casi 30 años, pues siempre está en contacto con nuestra población. Ingeniero de profesión, con una amplia trayectoria en el sector industrial y tecnológico sanitario. Comenzó su carrera en Catelsa y actualmente trabaja en la multinacional Siemens dentro del sector hospitalario de alta tecnología. Enamorado de su tierra, un convencido activista del potencial de Extremadura, su historia, su medio natural, su patrimonio y sus personajes, poniendo el foco en el legado de tantos extremeños olvidados, hombres y mujeres, que protagonizaron gestas asombrosas en América, digna de superproducciones hollywoodienses. Por ese amor a su tierra pone en marcha la Ruta de los Conquistadores,
Es una iniciativa estratégica que pone en valor todo lo descrito vinculando Extremadura con América con el propósito central de transformar esta herencia histórica en una marca de prestigio y motor económico para la región, creando un tejido sostenible para empresas, restaurantes, hoteles y guías y conectándolo con la tecnología del turismo inteligente, audioguía, podcast, gincanas, merchandising y publicaciones como la de hoy. Así pues, un aplauso para Luisma Domínguez, que está en casa, en familia, y con toda la familia. Y tú eres una palabra con ella. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias, José María, por esta introducción que al final me va a poner colorado. Muchas gracias a Ani por las ilustraciones, que son maravillosas, y el libro sí es chulo, es por las ilustraciones, no por las letras, que no metan bien. Gracias a Rodrigo por amenizarnos, gracias al Parador por cedernos este espacio tan maravilloso, que sinceramente hace que hablar de historia aquí pues ya te pone un poco en escena. Y, como no podía ser de otra manera, agradecer de nuevo a la Fundación Obra Pía de los Pizarros y a la Fundación Extremeña de la Cultura, que han sido patrocinadores de este libro. ¿Vale? Como ha dicho, este libro forma parte de un universo más complejo, que es la Ruta de los Conquistadores. La Ruta de los Conquistadores, muy resumido, es: vamos a intentar copiar a los gallegos, que con el Camino de Santiago, que es un camino histórico con 4 iglesias, con la catedral, con una historia detrás, han hecho una marca y un motor económico espectacular. Nosotros en Extremadura tenemos potencial y tenemos patrimonio para hacer eso relacionado con América. El patrimonio que tenemos, que vincula a Extremadura con América, es único. No lo tienen los andaluces, no lo tienen los castellanos manchegos, no lo tienen los castellanos leoneses. De hecho, don Hernando Pizarro, de la Fundación Obra Pía, que es una de las fundaciones que ha patrocinado parte del libro, él es descendiente de Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, y desciende también de Francisco de Orellana. Y él me lo decía, dice: Luisma, ¿qué nos hace a los extremeños diferentes como pueblo? ¿Qué nos hace diferente a un andaluz, a un castellano manchego, un castellano leonés? La comida es más o menos la misma, la arquitectura de las casas es parecida. Lo único que nos hace un poco diferente es América. América no se concibe sin Extremadura, y Extremadura no se concibe sin América. Para un ejemplo claro, un alimento típico nuestro extremeño, que además hoy apetece: el gazpacho y la tortilla de patata. Pues a ver cómo hacemos una tortilla de patata sin la patata, que vino de América, y cómo hacemos un gazpacho que nos identifica tanto como extremeños, sino el tomate, que también vino de América. Pues esa vinculación es lo que queremos explotar a través de esta ruta, que ofrece carteles con códigos QR que dan información, gincanas turísticas para que los niños se diviertan buscando pistas al mismo tiempo que aprenden historia. Estamos presentes en las redes sociales, tenemos vídeos, podcasts, sacamos una baraja de cartas que la podéis comprar ahí al final. Muchas gracias a la Librería La Industrial, que os ofrece el libro tanto y la baraja de cartas. Y bueno, una serie de podcasts y muchas más iniciativas. Damos charlas a colegios, traemos conferencias, pero bueno, hoy vamos a hablar de este libro ilustrado, ¿vale? Importante, ya lo habéis visto así, eso es bueno. ¿Por qué? Vamos a ver, libros de Extremadura y América hay muchos. Libros de la conquista de Tenochtitlán, de Pizarro, de Hernán Cortés, de Balboa, muchísimos, de 500 páginas. Son libros que han escrito investigadores muy prestigiosos, que saben mucho, que son mentes muy sesudas, pero que al final llega a la Champions de ese mundo. Y este libro no es para la Champions, este libro es para la gente de a pie, para mi madre, para mi tía, para mi sobrino. Es decir, que cualquiera que no tenga mucho conocimiento de historia y tampoco le interese llegar muy profundamente, de un solo vistazo sepa un poco todo lo que ocurrió durante esta gesta histórica del descubrimiento, exploración y conquista de América, donde Extremadura puso más o menos el 80% de lo que allí ocurrió. ¿Vale? Entonces, es una forma de verlo todo, como ver el bosque, verlo ya de lejos, ¿vale? Lo vemos de lejos, y hablaremos ahora de cada uno de los árboles del bosque muy rápidamente, y luego el que quiera profundizar en uno de ellos, pues yo quiero profundizar en Balboa, yo quiero profundizar en el mestizaje, pues ya el que quiera que sea catedrático. Pero este libro es para llevarnos una visión general. De hecho, cada capítulo no ocupa más de una página. ¿Por qué se descubre América? Una página, muy resumido. ¿Por qué tantos conquistadores eran extremeños? Una página. ¿Quién fue Hernán Cortés? Hernán Cortés hay para hacer 30.000 libros de 30.000 páginas. Una página. Para que tengamos esa visión global, y más ahora que políticamente se está haciendo tanto uso del tema de la conquista de América y tal. Oye, que nos centremos, que sepamos un poco qué pasó y cada uno que saque sus conclusiones. Pero por lo menos que tengamos una base, unos datos,
en los que agarrarnos para defender una postura u otra, ¿vale? Si os parece, lo que vamos a hacer es ojear el libro, pasando páginas rápidamente. Os cuento un poquito de cada cosa para poner un caramelillo que os entre ganas de saber más, y entonces cuando le compráis el libro al de la industria, ¿vale? ¿Por qué se descubrió América? Es lo que hemos dicho la gente, pero es que ni siquiera esto mucha gente lo tenemos muy claro. América, sí, lo de Colón, que fue. Sí, pero ¿por qué se descubrió América? En este mundo todo se mueve por un tema económico. El comercio lo mueve todo, y el descubrimiento de América también. ¿Qué ocurría? Pues que Europa comerciaba con mercancías muy valiosas que venían de Oriente. La seda, las porcelanas y sobre todo las especias, que eran muy caras. En esa época, los otomanos, que son los turcos, cortan ese mercado comercial, esa línea de comercio que era la famosa ruta de la seda de Marco Polo, pues la bloquean. Dicen, mercancía que pase por aquí, mercancía que hay que pagar y bien, no se le impuestos. Entonces, este negocio se viene abajo. Nadie está dispuesto a perder su negocio. Entonces, hay dos potencias de la época que tienen la tecnología suficiente, que muchas veces nos echamos a nosotros. No, es que nosotros nunca hemos sido punteros. Solo había dos potencias, dos reinos, Castilla y Portugal, que tenían la tecnología para intentar llegar a las Indias. ¿Cómo lo hace Portugal? Si vemos en esa imagen, bordeando África, llegaría a las Indias. Eso era una navegación muy sencilla, se llama navegación de cabotaje. Voy viendo la costa, con lo cual en todo momento sé dónde estoy, si necesito agua me acerco, si necesito comida me acerco, es segura. Era un camino largo, pero seguro. Sin embargo, Colón propuso otra cosa, ¿no? Como se sabía que la Tierra era redonda, ya se sabía, que la gente dice, no, Colón dijo, ya se sabía, desde hace mucho tiempo. Vamos a ir por el oeste y también llegaremos a las Indias, pero eso era un enorme problema porque no sabíamos navegar perdiendo la costa, era meterse en un mundo donde no sabes si estás más al norte, más al sur, más al oeste, más al oeste. O sea, era una aventura. El tío se lanzó, los reyes católicos dijeron, bueno, como el dinero en principio casi te lo pones tú, casi todo, tampoco vamos a arriesgar nosotros mucho, si sale bien, bien, y si sale mal, pues que te coman los tiburones, entre comillas, ¿vale? Pues tuvo tan mala suerte Colón que yendo a las Indias se topa con un continente entero que va de norte a sur. Y esto al principio fue un problema. O sea, llegaba a una tierra, él pensó que había llegado a las Indias y murió pensando que había llegado a las Indias. Pero el resto de españoles y de extremeños que fueron llegando luego dijeron, esto no va a ser las Indias, esto va a ser otra cosa nueva. Pero era un problema, o sea, lo que queremos es atravesar esto para llegar a las Indias a comerciar, por lo cual buscaban un camino por el norte o por el sur, pero el objetivo era saltar ese obstáculo para llegar a las Indias. ¿Qué ocurrió? En 1521 Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, una civilización rica, poderosa, con oro y tal, y dice que lo mismo negocio hasta aquí. Entonces vamos a esperar, y ahí es donde comienza esa eclosión de explorar, conquistar América. ¿Y por qué en este episodio de lo que viene a partir de ahora había tantos extremeños? ¿Por qué tantos? Resumiéndolo mucho, el boca a boca. Es del primer personaje que vamos a hablar, pero os anticipo una cosa. El primero que organiza una expedición al Nuevo Mundo era extremeño, era de Cáceres. Si habéis ido a Cáceres, hay lo llaman el Palacio de las Veletas, una torre muy alta, así como un castillo de los de Lesín, castillo de toda la vida. Pues ahí vivía Nicolás de Obando. Y los reyes católicos le dijeron, oye, encárgate tú de gobernar aquello, porque Colón era un desastre. Como navegante era medio bueno, pero como gobernador era penoso. Entonces los reyes católicos se lo quitaron de en medio y al final llega este hombre. Y lo que hace es replicar, de hecho ya avanzo un poquito, este es Nicolás de Obando, con la maravillosa flota de Ani. Nicolás de Obando, fijaos en aquella época, en 1502 creo que fue, monta 32 barcos con entre 1.500 y 2.500 personas para irse a América, que estaba recién descubierta. ¿Cuál es su misión? Voy a replicar la sociedad castellana en América, con lo cual se lleva religiosos, carpinteros, albañiles, agricultores, ganaderos, se lleva una representación de toda la sociedad castellana y la establece en el Caribe, porque en aquella época solo se habían descubierto las islas del Caribe, todavía no se había empezado a explorar lo demás. Claro, ¿de dónde reclutó a esos 2.500 tiparracos que tuvieron las agallas de irse para allá? Pues cerca de Cáceres, en Carrovilla, en Brozas, su familia era de Brozas, y entonces se lleva casi todos los que iban, eran extremeños. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando te vas a otro sitio y te va bien, se lo dices a tu vecino, a tu primo, a esta gente que venía, oye, pues mejor que en Extremadura, porque acabábamos de pasar todo lo que es la Reconquista, o sea, y Extremadura era una zona de frontera que quedó totalmente arrasada. Pues mucha gente va para allá. Y ese efecto llamada es el que hace
que prácticamente el 80% de los grandes protagonistas de América fueran extremeños. Ese efecto de nada. De Nicolás de Obando ya os lo he comentado, que fue el primero que se encargó de tomarse en serio el gobernar esas tierras y el que provocó que tantos extremeños fueran después. Uno de estos que llegan primero, Vasco Núñez de Balboa. De ahí de Jerez de los Caballeros, este era un pieza a pieza. ¿Qué es lo que hace uno de Jerez de los Caballeros cuando llega al Caribe? Uno de Jerez de los Caballeros monta una granja de cerdos. Y el tío monta su granja de cerdos. Las bellotas del Caribe se ve que no son tan buenas como las de la dehesa de Jerez, se arruina. Tenía deuda por todos lados, por lo cual le prohibieron abandonar la isla. Él vivía en La Española. La Española es lo que hoy es República Dominicana y Haití. En aquella época era La Española, que era un poco el centro de operaciones en el Caribe de la corona de Castilla. ¿Qué hace? Él, con tanta deuda, ahí no va a prosperar. Se mete de polizón en un barco. Un tal Alonso de Ojeda iba a ir a explorar lo que hoy son las zonas continentales de Colombia, Venezuela. Pues él se mete de polizón en el barco, también como buena idea, con su perro Leoncico. Y se mete dentro con el perro. No me imagino que cuando llevaran 3 olas pues ya lo descubrirían con el perro. Pero fijaos cómo era este tipo que le da la vuelta a la tortilla. O sea, de ser un polizón al que pueden arrojar por la borda, porque la ley te lo permitía, el tío se hace el cabecilla de la expedición, destrona a Alonso de Ojeda y toda la gente, lo que diga el de Jerez, lo que diga el Balboa. Con lo cual, al final, llegan a lo que hoy es Panamá, atraviesan la selva, conocen a los indígenas, el cacique Careta, él se enamora de la hija del cacique Careta, atraviesan la selva y un día, si tenéis la imagen mental de Panamá, es un poquito horizontal. Atraviesa Panamá y llega a un mar nuevo, que era lo que estaban buscando, pasar al otro lado. Es una masa de mar inmensa que la llamaron el Mar del Sur, porque él cogió camino al sur y es lo que es el Pacífico, luego se le bautizaría como el Pacífico. Pero él llega allí y es el descubridor del Océano Pacífico, que nació aquí en Jerez, que podemos visitar su casa, podemos ver la pila bautismal donde se bautizó. Todo ese patrimonio y todas esas cosas son las que queremos poner en valor en esta ruta de lo que os comentaba antes, la ruta de los conquistadores. Siguiente, Hernán Cortés, de Medellín y otro pieza. Este se fue a estudiar a Salamanca, en Salamanca se lo pasó muy bien, le gustaban mucho las cartas, las mujeres, las peleas y esas cosas, pero bueno, también estudiaba, de hecho hablaba latín, o sea, le daba todo. Hernán Cortés, resumo mucho, para Hernán Cortés hay para hablar 3 días y no parar, ¿no? Pero bueno, al final sale del Caribe y llega a lo que es la América continental, a lo que es México. Nada más llegar, para que veáis también, Barrena, los barcos. ¿Os acordáis? Incendió los barcos, no, los quedó allí en Calla, para que no hay vuelta atrás, con lo cual el único camino es tirar para adelante. Y con 500 hombres, bueno, nada más llegar, se da cuenta de que los pueblos nativos que hay por allí están todos sometidos a una tiranía de un pueblo muy salvaje, para mi gusto, que son los mexicas. Los mexicas aproximadamente mataban unas 20.000 personas en sacrificio al año. 20.000 personas en una población como la que habría allí, que habría, no sé, 2 millones de habitantes. O sea, no es la población que hay ahora. Sacrificar a 20.000 personas al año es una auténtica sangría. ¿Y de dónde cogían a esas personas? Pues de los pueblos de alrededor. Por lo cual, todos los pueblos de alrededor estaban pues, rabiosos de esa opresión. De eso se da cuenta Hernán Cortés. Y lo que busca es una alianza con ellos. Y se alía con los totonacas, con los transaltecas, con los chingos. O sea, al final, cuando van a tomar Tenochtitlán, para que os hagáis una idea, en Tenochtitlán había entre 80.000 y 100.000 guerreros aztecas o mexicas. Y solo 500 españoles. Jamás podrían haber podido con ellos. Pero es que llevaban a otros 80.000 indios aliados. Realmente la toma de Tenochtitlán y la conquista de México los hacen los nativos a los que Cortés logró unir. Y ya toman Tenochtitlán, con lo cual ya incorporan a la corona española un gran territorio, un gran imperio que ya estaba consolidado. Una vez que se consolida ese territorio, hay que llevar el catolicismo. Tened en cuenta la mentalidad de hace 5 años. Yo hago un símil que tiene sus 5 siglos, 500 años. Meteré muchas de estas, porque soy medio disléxico, pero bueno, me dais una colleja o mentalmente corregí vosotros, ¿vale? Hace 500 años, llevar el catolicismo a cualquier punto del mundo es como para nosotros hoy llevar la democracia a cualquier parte del mundo. Estamos obsesionados, es que ese país no es demócrata, hay que derrocarlo, hay que mandar al ejército. ¿Por qué? Porque no son demócratas. Bueno, tienen otra forma. Estamos obsesionados, no sé si para bien o para mal, con que hay que imponer la democracia. Y pues en aquella época era lo mismo con el catolicismo.
Es que esa gente no cree en el Dios verdadero y cuando se mueran, sus almas van a ir al infierno y se van a quemar en el infierno para siempre y va a ser una desgracia para ellos. O sea, tenemos que hacerle ver que el Dios verdadero es Cristo y tal y tal. Y por eso esa obsesión de llevar el catolicismo. Cuando ya está sentado todo lo que es México Tenochtitlán, pues Hernán Cortés con Carlos V, bueno, ¿cómo hacemos esto de llevar allí el catolicismo? Y bueno, pues se ve que los tíos eran unos cachondos y dijeron, mira, si Jesús lo hizo con 12 apóstoles, pues vamos a coger 12 franciscanos. Y cogieron 12 franciscanos de un convento muy pequeñito que hay al norte de Cáceres, al lado del Almará, que se llama Belvis de Monroy. Allí precisamente estuvimos allí por el tema de la ruta de los conquistadores, haciéndoles una gincana. Pues estos 12 apóstoles de ese convento pequeñito del norte de Cáceres son los encargados de ir a llevar el catolicismo a todo lo que es Centroamérica. Son poca gente para mucho territorio y para muchos indios. Pues fijaos, lo bueno de los franciscanos es que eran franciscanos descalzos, habían hecho voto de pobreza. De hecho, se fueron para allá con la casucha, con la cuerda y eran descalzos. Y completamente descalzos, sin sandalias. 4 meses atravesando el Atlántico, llegan a la costa de México y se bajan y dicen, bueno, ¿dónde está Tenochtitlán? Allá a 1600 kilómetros, pues andando, con los puestos. Claro, los indios, ya de que los ven, dicen, estos tíos son muy pobres, son pobres de solemnidad, son paupérrimos, y les llaman los motolinia. En la lengua náhuatl, motolinia significa eso, los pobres, pobrísimos, paupérrimos. Ya, ¿quién llegó? 12 personas son más pobres hasta que nosotros. Pues ya, eso impresiona. Se hacen los 1600 kilómetros, llegan a Tenochtitlán, donde ya estaba Hernán Cortés, el poderoso, el señor, y esta imagen tuvo que marcar mucho. Hernán Cortés llega y ve a estos 12 que vienen de atravesar la selva, 1600 kilómetros con los puestos que llegarían hechos unos trapos, y lo que hace Hernán Cortés es que se pone de rodillas y le besa los pies. Claro, los indios que estaban allí dicen que reparten el bacalao son estos. El jefe no es el Hernán Cortés. Entonces eso cambia ya la mentalidad. O sea, ya tienen una predisposición a escuchar a estos 12 apóstoles. Es más, cuando ellos le hablan de que habían estado viviendo una religión donde uno de los dioses, que era Huitzilopochtli, creo que se llama algo así, que este era el que obligaba a hacer sacrificios. Bueno, no, es que todos los días le tenemos que dar de beber sangre humana a este dios, ¿vale? Para que el dios viva. O sea, morimos nosotros las personas para que el dios viva. Y ahora vienen estos 12 y dicen, no, aquí es al revés. Murió uno en una cruz para que nosotros vivamos. Entonces también un poco por economía dicen, oye, nos vamos a ir mejor a esta religión que parece un poquito más fácil de llevar, ¿no? Por lo menos. Entonces, ese punto también es importante, pero luego hacen otra cosa que para mí es la más increíble de todas, de estos tipos, que es, oye, si yo te quiero hablar de Cristo y enseñar la fe cristiana y estas cosas, lo voy a hacer en tu idioma. Y se ponen a aprender todas las lenguas mayas, el náhuatl, el mexica, el otomí, y no solo las aprenden, sino que escriben gramática. Y aquí hago un paréntesis. En 1492 se descubre América, acaba la Reconquista el 2 de enero, se descubre América el 12 de octubre, pero un andaluz que se llamaba Nebrija escribe la primera gramática castellana, que es la primera gramática de una lengua moderna. Es decir, había gramáticas del latín y del griego, pero para poder aprender a hablar el latín y griego, que eran lenguas muertas. Pero esta es la primera gramática que se hace de una lengua actual. Y ahora diréis, bueno, ¿y cuál es la segunda gramática que se hizo en el mundo? Pues sería la inglesa, la alemana, la francesa, la italiana. Fueron las que hicieron estos franciscanos, la náhuatl, la otomí, la quechua. O sea, antes de que aparecieran las gramáticas en Europa, esta gente ya había escrito las gramáticas de las lenguas aborígenes de América y por eso siguen vivas hasta hoy probablemente. Pues bueno, estos son los 12 apóstoles de México. Pedro de Alvarado, de Badajoz, su familia parece que venía de por aquí. Era pelirrojo, tenía los ojos claros y por eso los indios le llamaban el Tonatiuh. El Tonatiuh en náhuatl viene a ser el dios sol. Una persona con el pelo colorado, como los rayos del sol, los ojos claros, este no es humano, este es el dios sol. En todo este proceso que estamos hablando de la exploración y conquista de América, hubo cosas buenas, para mí la mayoría, porque se liberó una sociedad de un régimen opresor y pasaron de una relativa edad de piedra al Renacimiento, pero también hubo unos episodios nefastos. Este era uno de los que tenía la espada fácil. A este se le fue la mano un par de veces. También hay que verlo en el contexto de la época, o de hecho en la matanza del Templo Mayor que se llama, en Tenochtitlán. Pues bueno, Cortés había salido porque tenía que ir a arreglar los asuntos con un tal Pánfilo de Narváez, que lo de Pánfilo viene por ese señor que era un Pánfilo.
Y los indios aprovecharon de que se habían ido la mitad de los españoles para decir, vamos a intentar atacar, o eso es lo que él interpretó. Y en los nervios dice, el que golpea primero golpea dos veces, entonces organiza una masacre. Y él es de los que tienen esa leyenda negra o esa fama, y es cierta, por ser sanguinario. También conquistó todo lo que es Centroamérica, Guatemala, Honduras y tal. Catalina de Bustamante, de Llerena, la historia de esta mujer es fascinante. Esta es de la que se conoce poco, porque Hernán Cortés más o menos, Balboa lo hemos escuchado, pero esta mujer, de hecho en la Asociación de la Ruta de los Conquistadores le queremos hacer un monumento. Esta mujer era de Llerena, su marido se va a la aventura americana y se lleva a su mujer y a sus hijos. Llega a la Española, a las islas del Caribe que decíamos, y ahí se dedica, como venía de una familia bien y estaba bien educada, a darle clases a las hijas de la nobleza española que había en la isla. Bueno, daba clases, el marido muere, y ella un poco pues, no sabe qué hacer, y pasa a México, a lo que es la América continental, y se encuentra con uno de los 12 franciscanos de antes. Y le dice, oye, tú que te has dedicado a la enseñanza y a la educación, ¿por qué no lo haces con las niñas indias? Eso en esa época era disruptivo, o sea, en aquella época, imaginaos, las mujeres estaban discriminadas, y encima eran nativas, todavía no, queremos que formes a las niñas y que las protejas, y dice, vale, y monta un colegio para 400 niñas indígenas, y las va formando. Un gobernador abusa de una de ellas, y este, que tenía que tener un temperamento de narices, se atraviesa el Atlántico y se viene a España, a ver a Carlos V, al emperador, y le dice, a ver qué pasa aquí. Carlos V no le puede atender, pero la atiende su mujer, Isabel de Portugal. Y Isabel de Portugal se conciencia con esta mujer y se compromete y dice, no solo vamos a poner fin a que no puedan abusar de las niñas de tu colegio, sino que te voy a mandar un cuerpo de maestras para montar más colegios. Y al final montaron 10 colegios para 4.000 niñas indígenas. Y por eso se le llama la primera maestra del Nuevo Mundo, porque fue la que llevó allí la educación universal realmente. Y es de aquí, de Llerena. Francisco Pizarro, este sí más conocido, de Trujillo, este es el que conquista todo el Perú. Este elemento, ¿os acordáis de Balboa, el que descubrió el Mar del Sur, que es el Pacífico? Pues este estaba allí con él. De hecho, se cree que él es el que lo ejecutó, porque bueno, el que a hierro mata, a hierro muere, aquí había muchas historias. Pero aparte de esa anécdota, cuando estuvieron atravesando Panamá, la selva, para llegar a tal, los nativos, los indios, le hablaban de unas tierras muy ricas al sur que se llamaban el Virú, el Perú. Se quedó con la copla. Cuando ya vuelven y tal, dice, allí abajo hay algo. Y él se asocia con un tal Almagro para hacer esa expedición hacia Sudamérica y ver qué era aquello del Virú, del Perú. Y llegó a conquistar el imperio inca. Por cierto, al final, su relación con Almagro, con su socio, malísima. De hecho, los dos murieron por culpa de esa enemistad. Hubo guerras civiles entre españoles, aquello fue una masacre. Pero voy a contar una anécdota que me gusta mucho. Al principio de esta aventura de ir al sur para buscar el Perú, Pizarro llega a una isla y la gente estaba muy desesperada. Ya llevamos aquí andando un montón de tiempo, vamos avanzando, aquí no hay oro, aquí no hay nada. La gente empieza como a echarse para atrás y a amotinarse. Y entonces ahí Pizarro coge la espada, una como esta, y hace una línea en el suelo y dice, mira, por allí se vuelve a Panamá a ser pobre, como la rata, y por allí se va al Perú a ser rico, que cada uno haga lo que más le convenga. Y solo 13 cruzaron la línea para irse con Pizarro a conquistar el imperio inca, que son los famosos 13 de la fama. Y uno de ellos es de un pueblito de aquí al lado, de Villagarcía de la Torre, que por cierto hemos dado con descendientes suyos y nos han grabado vídeos y tal, que lo tenemos en nuestra plataforma. Luego os digo cómo llegar a esos vídeos porque son muy curiosos ver gente que desciende de esos linajes que siguen vivas y que te cuentan las historias de esos antepasados. Es fabuloso. Pues ese fue Pizarro, que murió con 63 puñaladas por los amigos de su socio Almagro, que lo habían ejecutado previamente los amigos de Pizarro. Pero bueno, incorporó un gran territorio a la corona. Pedro de Valdivia, que es de lo que es La Serena, no se sabe si de Villanueva de la Serena o de Castuera, se sabe que la familia viene de ahí. Este estuvo en los famosos tercios españoles en Centro Europa, ¿no?, luchando y tal, pero fue también una de las manos derechas de Pizarro. De hecho, cuando ya se conquista todo el Perú, este piensa, bueno, sigue habiendo mucha tierra más al sur, quizás haya algo, y él fue el que conquistó las tierras de lo que hoy es Chile. Y él fundó Santiago de la Nueva Extremadura, que hoy conocemos como Santiago de Chile. De hecho, fue el extremeño que más nombres extremeños puso por toda América. Él fue el que más nombres dejó que recordaran a su tierra, para que veáis un poco el apego que tenía. También murió a base de porrazos que le cogieron los mapuches y todavía lo están buscando.
Inés Suárez, espectacular. Además, a mí me gusta cómo la ha dejado aquí, por el color del pelo y el del desierto de Atacama, hace un juego espectacular. Inés Suárez era de Plasencia, la madre costurera, parece ser que no tenía padre o no se conocía, vivía también con el abuelo que tenía un temperamento brutal, y aparece por allí con un andaluz con el pico de oro que se llamaba Juan de Málaga. Y en 2 telediarios pues ya estamos con la muchacha. Entonces Juan de Málaga dice, oye mira, está yendo la gente para América y parece ser que la cosa pinta bien. Me voy a ir yo para allá y en cuanto esté la cosa, y se casaron, y en cuanto esté la cosa mejor te viene. Le mandaba cartas y dejaron de llegar las cartas. Y este no me llama, este no me escribe, este va por tabaco y no vuelve. Entonces dice, voy para allá a ver qué pasa. Una mujer en aquella época no podía atravesar el Atlántico, no podía ir a las Indias sola sin un permiso real. Lo consigue. Eso ya dice mucho del temperamento de esta mujer. Se presenta en América, llega a la zona de Colombia, Venezuela, pregunta por su marido y sí sabía lo que había pasado. ¿Os acordáis que hemos dicho que había una guerra civil entre españoles con Almagro y Pizarro? Pues su marido se metió en el bando de Pizarro y en una de las guerras, de las batallas internas de esta guerra civil, en la de la Salina, probablemente murió. Ella reclama y dice, bueno, mi marido ha servido a la causa de Pizarro, y le dice a Pizarro que le compense, le pone una paga, una pequeña encomienda. Oye, pues mira, más o menos la vida la tiene medio resuelta. Pero es que resulta que el que tenía la casa de al lado era el Pedro de Valdivia. Y que era cuando estaba preparando la expedición a Chile. Y le pues echan una mano, que al final le echó 2 manos y en la parte trasera también. Parte del éxito de la conquista del Chile viene de Inés Suárez, que decimos, Pedro Valdivia, ella tuvo mucho que ver en la organización y tal. Es más, hay 2 episodios que son impresionantes y sin ellos no se hubiera conquistado Chile. El primero, están atravesando el desierto de Atacama, muertos de sed, pero muertos de morirse, que estamos muriendo de sed. Ella en Plasencia parece ser que era Zaurí, que buscaba el agua. Y dice, voy a buscar agua como en Plasencia. Y efectivamente encuentra un manantial, dice, que vas aquí, cavan, hay un pozo, hay un manantial. De hecho, hoy en día, y en la página web nuestra lo veréis que hay fotos, sigue existiendo el manantial que se llama la Aguada de Doña Inés. En medio del desierto de Atacama y hay un pozo llenito de agua. Salvó la expedición. Siguen para adelante, ya fundan el Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile que hemos hablado, pero en una de las circunstancias, Pedro de Valdivia sale con un montón de hombres a explorar las zonas de alrededor y se quedan 4 españoles y medio con algunos indios yanaconas en el fuerte. Santiago no era una ciudad grande, era muy fuerte. Y claro, los indios que nosotros, todos los mapuches, dicen, o esta o ninguna. Y entonces atacan. Parece ser unos 8.000 contra 200, lo cual era cuestión de tiempo y perder. Pues esta mujer, en un ataque de rabia, pero también de locura, incluso de genio, porque gracias a eso salvaron la vida, ¿qué hizo? Pues tenían presos unos 8 caciques de los indios, y ella cogió y les cortó la cabeza y las tiró por encima de la empalizada. Qué cruel, pero es que el plan B era morirnos. O sea, tampoco, o sea, a la desesperada, mejor es que muera el otro que mueras tú. Pero claro, dice, bueno, pero eran 8.000, o sea, por mucho que haga, esos 8.000 al final te machacan. El concepto del indígena no era el concepto que teníamos los castellanos. O sea, un cacique era sagrado. Tú lo puedes hacer preso, pero eso de matarlo, no. Y una mujer no tiene poder, ni valía, ni autoridad para nada en aquella civilización de la zona. Que una mujer con el pelo rojo, que eso ya dice que tiene que ser medio bruja, le corte la cabeza a uno que no se le puede cortar la cabeza y no las tire, parece ser que huyeron despavoridos. O sea, no daban crédito. Dice, esto es una bruja aquí, esto no es normal. Y gracias a eso salvaron a Santiago de Chile. Luego ya vino Valdivia y ya se pudo asentar un poco más aquello. Hernando de Soto, de Barcarrota, espectacular. Hernando de Soto también había estado con Pizarro, porque estos se conocían todos, ¿sabes? De hecho, Pizarro y Cortés, que son los que más conocemos, eran familia, y entre estos se conocían todos, porque al final era ese efecto llamada de primos, de amigos, aunque luego te conocieras a lo mejor ayer medio, pero se conocían todos. Estuvo también con Pizarro en la conquista del imperio inca. Hizo una auténtica fortuna, porque también al ser mano derecha de Pizarro, pues obviamente tuvo muchos réditos. De hecho, se estima que a día de hoy serían unos 15 millones de euros la fortuna de este hombre. Pero él no había hecho nada. Esta gente se movía por 3 cosas, las 3 F: fe, fama y fortuna. Los franciscanos iban a transmitir la fe, mucha gente iba por la fortuna, pero estos hidalgos o estos nobles venidos a menos buscaban la fama. Sí, yo he hecho dinero, pero yo no he hecho como Cortés, que he conquistado el imperio
el Imperio Azteca derrotando a Moctezuma, ni he hecho lo mismo que ha hecho Pizarro derrotando a Atahualpa. Pero el tío dice, vamos a ver, si en el Centro de América había un imperio que conquistó Cortés, que era el Azteca, en el sur estaban los incas, pues en el norte habrá otro. Y con su dinero financia una expedición para explorar las tierras de los hoy Estados Unidos de América. De hecho, llega por la Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, tal. Y una de las cosas que hace este hombre es que descubre el río Mississippi. Fue el primero en llegar y atravesar el río Mississippi y allí murió. Porque claro, estos caminos no eran fáciles y tú cuando ibas atravesando por pueblos, por zonas que ya estaban habitadas por otra gente, por los indios, normalmente no era amistoso, oye, no te queremos aquí, o pasas de largo o atacamos. No consiguió nada, o sea, realmente murió, pero sí dejó un pozo o dejó un legado que es un legado de exploración, o sea, todo el sur de los Estados Unidos lo descubrió este hombre. Por cierto, cuando ya muere en el Mississippi y hay que volverse para atrás, que al final llegan pues, a lo que hoy es México, a Nueva España, el que capitaneó esa vuelta era uno de aquí de Zafra, Luis de Moscos, para que veáis la relación y el efecto llamada que había. O sea, el que trajo a toda esa gente para atrás era un paisano nuestro. En Estados Unidos se le quiere muchísimo a Hernando de Soto. Tiene un camino, el de Soto Trail, tiene estatuas, hay colegios por su nombre, puentes, institutos, parques. Hay un billete de $500 con la cara de Soto, que ya solo tienen coleccionistas. General Motors sacó una marca de coche que se llamaba De Soto, unos coches preciosos de estos de los años 60, que en la parte frontal del capó, el logotipo, el chevron, era la cabeza de un conquistador con su morrión. Los carros de internet, bueno, en la página los demás son preciosos esos coches. Hay uno en un museo del automóvil en Don Benito. Tienen guardado, tienen uno de esos. ¿Qué más? El Colorado, el Donald Trump. Cuando firmó la presidencia en Estados Unidos, en el Capitolio, allí, estaba a los pies de este hombre. Allí hay un cuadro de Hernando de Soto y hay un friso de mármol del entierro de Hernando de Soto en el Mississippi, y cuando él está asumiendo la presidencia y firmando, el que conozca y el que sepa, ve que lo está haciendo a los pies de un extremeño de bancarrota. Eso marca. García López de Cárdenas, también de Llerena. Vamos a ir hablando ya poquito. Este era de Llerena y descubrió el Cañón del Colorado, que muy poca gente lo sabe. O sea, este hombre fue el primero en llegar al Cañón del Colorado, fue en una expedición de Coronado hacia el norte, y bueno, muchas vicisitudes, pero fue el primer europeo que vio el Cañón del Coronado. ¿Os acordáis de Soto? Estuvieron a 60 kilómetros de cruzarse. Uno empezó por la Florida, el otro por California, y por 60 kilómetros no se cruzaron. Para que veáis, 4 extremeños en un terreno tan grande hasta donde llegaban. Alonso de Mendoza, este es de Garrovilla de Alconeta, fundador de la capital de Bolivia, de La Paz. Aprovecho para hablar de los Garrovillas. ¿Os acordáis que hablamos que muchos extremeños partían de allí por el efecto llamada de Nicolás de Obando, que era de aquella zona de Cáceres? Pues de Garrovilla de Alconeta se fue tanta gente para allá que al grupo aquel lo llamaban los Garrovillas. Oye, ¿tú quién? Yo soy un Garrovilla. Yo soy un Garrovilla. Eran tanto esta gente que el pueblo se quedaría temblando. Se estima que un 20% de la población extremeña se fue a América, 1 de cada 5, que es muchísimo. Francisco de Orellana, con su parche en el ojo, este fue el primero en descubrir y hacerse todo el recorrido del río Amazonas. Estaban por los Andes, pero bueno, una expedición, iban buscando el país de la canela, querían especias, querían riqueza. Se van perdiendo la selva, la única manera de salir es coger el río y dejarse llevar por la corriente. Fijaos cómo era esta gente. Bueno, llegamos a un río, pero no tenemos barco. Cortan madera, preparan tablas, funden las hebillas para hacer clavos, para poder clavar estas, con las camisas hacen las velas, al final hacen unos barcos y atraviesan los 5.000 kilómetros del río Amazonas. Pero no fue un crucero, que fue un crucerito por el Amazonas. Si te acercabas a esta orilla, los indios de aquí, flecha, flecha, flecha. Si te acercabas aquí, flecha, flecha. Si te pegaba un chapuzón, pues todas las pirañas. O sea, los mosquitos y las enfermedades parece ser que los molían. Pues, bueno, recorrieron los casi 5.000 kilómetros del río Amazonas, que al principio se llamó el río Orellana, luego ya cambió el nombre al río Amazonas. ¿Por qué? Porque en uno de estos ataques que recibieron de los indios, les atacaron unas mujeres, y ellos las identificaron con las amazonas de la mitología griega. Dicen, nos han atacado las amazonas, porque eran unas mujeres que atacaron, y de ahí cogió el nombre el río que descubrió este trujillano. Diego García de Paredes, para mí es uno de mis personajes favoritos, pero no estuvo nunca en América, por lo cual lo he metido aquí porque me gusta.
No, su hijo sí fue conquistador en lo que es la zona de también Colombia, Venezuela, pero lo ponemos por lo siguiente. Dice, jolín, ¿cómo esta gente podía tener esta madera? O sea, ¿de qué estaban hechos estos tipos? ¿Sabes? Pues si conocemos la historia de Diego García de Paredes, podemos saber, bueno, es que eran los hijos de esos prendas. Es que también Diego García de Paredes para mí es el mejor soldado de toda la historia y de todas las naciones. Para que os hagáis una idea, duelos a muerte solo tuvo 300 y obviamente los ganó todos. Guardaespaldas papal, guardaespaldas de Carlos V, o sea, hizo auténticas variedades. El Sansón de Extremadura. Leeros la historia o escuchad el podcast, luego digo cómo, porque hay auténticas burradas de lo que hizo este hombre. De hecho, dicen que el Juego de Tronos, en la serie, había uno que era la montaña, ¿no? Un personaje, no sé, con las dos y tal, pues dicen que se inspiró en este personaje. Ñuflo de Chávez se ha celebrado su cumpleaños el fin de semana pasado en su pueblo natal, en Santa Cruz de la Sierra, que está al lado de Trujillo, y en Santa Cruz de la Sierra se han hermanado con Santa Cruz de la Sierra boliviana, porque este personaje fundó la ciudad más poblada y más rica de Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra. Le llaman también el caballero andante de la selva. Era un buen negociador, aprendió lenguas nativas, iba haciendo pactos con los indígenas y estuvo al servicio de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, que será otro elemento también, y descubrió lo que son las cataratas de Iguazú, las co-descubrió porque iba con Álvaro. De cómo, para que os hagáis una idea de la magnitud de donde se metían estos tipos, están en la selva y escuchan ruido, y hay un rugido, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues vamos a ir para allá, 7 días. 7 días para llegar a las cataratas, o sea, el ruido y lo impresionante que no sería ello, y los memoles que hay que tener todavía para decir, vamos a tirar 7 días para allá, a ver qué es eso que está gritando, ¿sabes? Ñuflo de Chávez también le llaman el caballero andante de la selva porque atravesó 2 veces el cono sur americano, fue desde el Atlántico al Pacífico andando 2 veces, hasta Lima llegó, y por eso le conocen como el caballero andante de la selva. Mencía de Calderón, de Medellín, esta tiene una serie en Antena 3, porque la historia de esta mujer es espectacular. La historia empieza con su marido, Carlos V, le da un cargo importante a su marido, y una de las misiones que le manda es, en Asunción, Paraguay, hay ya muchos hombres de cierta nobleza hispana, queremos que se casen con mujeres católicas hispanas también, blancas. Entonces, llévate a una caravana de mujeres, ¿cuál era la caravana de mujeres aquella que había una película? Una caravana de mujeres, y dice, pues, llévate allí, no se sabe si entre 60 y 100 doncellas. Llévalas allá para que se casen con estos caballeros y se forma allí la florinata de Asunción. Pues, venga, pues, el marido acepta este reto, o este mandato, y durante la preparación del viaje, que fueron 2 años, porque la gente era muy constituida, hacía las cosas bien, que nos creemos que también iban a lo loco. El marido muere y dice, bueno, aquí estoy yo sigo. Entonces coge a las mujeres, parte con 3 barcos de Sanlúcar de Barrameda. Antes de llegar a las Canarias ya un temporal les había separado una para un lado, otro barco para otro. A la altura de las costas africanas, piratas franceses que les abordan. Ella hace muy bien porque intercede por las mujeres y dice, mira, os damos todo, sin resistencia, todo el valor, pero no toquéis a ninguna de las mujeres. Y así hicieron, no tocaron a ninguna mujer. Atraviesan el Atlántico, hambre, sed, un brote de peste, y ya por fin llegan a las costas de Brasil, donde estaban los indios esperándole con las manos abiertas. Entonces los indios empiezan allí una batalla que al punto tuvieron de perder toda la vida, pero se presentan los portugueses que ya habían llegado a Brasil y les salvan la vida y los meten en la cárcel. Por el caso español en los territorios que son portugueses. Entonces los portugueses los meten en la cárcel, 2 años de cárcel. Al final, tiras, aflojas, bueno, los logra liberar. De hecho, algunas de las mujeres parece que se quedaron allí y se enamoraron ya de alguno que habría por allí, por el Brasil, al portugués, y allí se quedaron. Pues venga, nos vamos. Nuestra misión era llegar a Asunción, casi 2000 kilómetros, andando. Selva, montañas espectaculares, ríos anchísimos. Pero 6 años después de salir de Sanlúcar de Barrameda, esta mujer llega con sus doncellas a Asunción del Paraguay. O sea, que se dice pronto, pero hay que tenerlo muy bien puesto. Y de hecho hay una serie, lo que digo, se llama El corazón del mar. Está más enfocado en el amorío de las mujeres con los caballeros y tal, que en la aventura, pero bueno, el trasfondo es esta historia. Pedro Cieza de León, de Llerena, estuvo con Pizarro conquistando el Perú, pero este tío era un intelectual. Lo que hacía es que apuntaba todo, escribía todo. Pues mira, los indios de esta zona son así,
visten asado, comen esto, estas plantas son de esta forma, estos animales son así. Y escribió tanto, que se le considera el príncipe de los cronistas de India. De hecho, gracias a él y a lo que él escribió, sabemos mucho de cómo era aquella América precolombina. Más importante que eso, trajo la patata. Este fue el que trajo la patata a Europa, que ha salvado muchas vidas las patatas por las hambrunas. Otra cosa de las que me gusta incidir aquí, en esta ruta de los conquistadores, que lo que queremos es poner en valor todo este patrimonio, la casa de Cieza de León, Julio Mena, que es un yerenense, la ha comprado, la ha restaurado y ahora mismo es una casa rural, con lo cual os podéis quedar a dormir en la casa de este hombre, del príncipe de los cronistas, de un conquistador, el que trajo la patata a Europa, que son experiencias que, oye, que merecen la pena. Y bueno, hemos hablado de 17, pero es que había 1700 o 17.000. Es que, y aquí cuento una anécdota, me llama el alcalde de Aceuchal, que no has metido al conquistador de mi pueblo en la ruta, que era el conquistador de tu pueblo, Juan Rangel, que tuvo mucho que decir en Venezuela. Sí, pero es que en cada pueblo de Extremadura hay 7, 8, 14, 30 personajes que parten de allí, y algunos con una historia increíble. Aunque en el libro solo lo mencionamos así, si tú le das ese QR, llegas a una pantalla donde puedes buscar por municipio o puedes buscar por apellido y descubrirás un montón de personajes y de historias fabulosas de muchos extremeños que partieron a esta aventura americana. El mestizaje, muy importante. O sea, esto les hizo explotar la cabeza a los otros reinos que había en Europa. En aquella época, cuando un pueblo sometía a otro, lo que hacía era eliminar al otro. Pues cuando España llega a América, bueno, Colón se trajo unos cuantos indios esclavizados y Isabel la Católica le dio 2 collejazos, no me dice, pero ¿tú qué haces? Estos son tan súbditos míos como un tío de Cuenca, de Badajoz o de Sevilla, o sea, no los puedes esclavizar. De hecho, ella en su lecho de muerte dijo, cásense españolas con indios e indias con españoles. Ella promovió esa fusión. Y en aquella época eso era totalmente disruptivo. O sea, ¿cómo te vas a mezclar con el enemigo, con el otro? Pues eso lo hizo el Imperio Español. Y de hecho ahí ponemos algunos ejemplos de hijos de ese mestizaje. A mí me gusta mucho hablar del Duque de Ahumada. El segundo Duque de Ahumada, que es el que fundó la Guardia Civil, era descendiente de Moctezuma, al que venció Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés toma Tenochtitlán, al que vence es a Moctezuma. Pues un descendiente de ese es el que fundó la Guardia Civil en España. Es más, dice, jolín, es que era tu enemigo, ni siquiera era de los aliados. Pero es que Moctezuma, antes de morir, le dice a Cortés, cuida de mis hijos y de mi estirpe. Pues claro que cuido. Y la nobleza, la enemiga, no la de los aliados, la integró dentro de la sociedad española. De hecho, si vais a Cáceres, hay un palacio muy bonito cuando pasas algo de la Estrella a la izquierda, que es el Palacio de los Toledo Moctezuma, que son de gente que desciende de esa rama y de esa estirpe, para que veáis un poco lo que hizo el Imperio Español con el milagro del mestizaje. Y todo esto que conforma, pues una primera globalización. ¿Qué es esto de la globalización? Pues que por primera vez se une todo el mundo en un mercado común. Una vez que España consolida lo que es América, y luego llega a Filipinas, que está a la izquierda, desde Filipinas se mantenían relaciones comerciales con Japón, con India, con China, y todas esas mercancías llegaban a Filipinas. De Filipinas salían por el galeón de Manila y atravesaban el Pacífico y llegaban a América. El Pacífico que se llamaba el Lago Español, porque solo los españoles tenían la tecnología suficiente para navegar por el Pacífico sin perderse, hasta que no pasaron bastante años. El país no puso un barco de los ingleses, ni los holandeses, ni nada. Llegaban esas mercancías a América, se juntaban con las mercancías americanas, como el mantón de Manila, que venía de Filipinas, pero llegaba desde México, y desde ahí, en la flota de India, llegaba a Sanlúcar de Barrameda o a Sevilla, y de ahí se repartía por África y por Europa. Y todas esas mercancías se pagaban con una moneda, que creía yo que tenía por aquí, no la tengo, si la tengo, que es el real de A8. El real de A8 fue la primera divisa mundial, es decir, la primera moneda que valía en todo el mundo. Con esta moneda podías comprar en China, en Japón, en India, en Filipinas, en toda América y en Europa. Y estas monedas se acuñaban principalmente en Perú y en México. Es más, México era la capital económica y financiera de España, porque aquello no era de España, aquello era España. Era la España que estaba en América, pero era España. Y la capital financiera y económica era México. México acuñaba más moneda en un mes
que todos los reinos de Europa juntos en un año, para que veáis un poco el tema, el poderío comercial y económico que tenía el Imperio Español en esa época. Y de hecho esa moneda, de la que hemos hablado, el real de A8, es el origen también del dólar estadounidense. El dólar estadounidense es el logotipo, el símbolo es una S con dos palitos. Esos dos palitos son las dos columnas de Hércules, del escudo español que está reflejado en la moneda, y la S es la banda donde pone Plus Ultra. De hecho, las 12 colonias americanas, cuando se independizan de los ingleses, empiezan usando el real de A8 y luego ya acuñan su propia moneda, que es el dólar americano. Pues bueno, eso fue la primera globalización, que es un concepto que muchas veces hablan y tal, que tenga aquí un poco una idea clara. Productos del mundo, lo hemos dicho antes con el gazpacho y la patata. O sea, igual que vinieron productos para acá, también fueron otros para allá. Y otros tan espectaculares que América no se puede concebir sin lo que llegó de España. El café de Colombia. Allí no había café. El pisco, es una bebida, bueno, se la disputan chilenos y peruanos. Pues el pisco allí no se hacía porque no había un alambique donde hacer el destilado. ¿Quién llevó el alambique? Pues uno muy borrachín, que era de Zafra. Hernando Enríquez era un médico, a mí me lo dijo él, yo no lo sabía. Es que algo tan típico como el pisco chileno o peruano, porque ahí está, son más y son menos, es gracias a lo que se llevó de España y concretamente de Zafra en este caso. O sea, también vinieron palabras, igual que allí se llevó el español, pero también importamos muchas palabras: huracán, hamaca, tiburón, chicle, tija. Esas son palabras que incorporó el castellano de las lenguas nativas. Obviamente también medicina, vino mucha medicina, la medicina tradicional que tenían los pueblos nativos llegaba a Guadalupe, y en Guadalupe se analizaba y la medicina evolucionó mucho fusionando las dos, la europea y la americana. Hablando de Guadalupe, es la cuna de la hispanidad, que es el título de este libro. Todo el epicentro pasa por Guadalupe, porque en Guadalupe es donde los reyes católicos dieron el sí quiero al proyecto del loco Colón, que desencadenó todo esto. Pero es que también todos estos conquistadores que se iban para allá, bueno, sabía que se enfrentaban a algo jodido y no sabía si iban a volver. Pues se encomendaban a la Virgen de Guadalupe. Pizarro, Cortés, Balboa, casi todos pasaron a ver a la Virgen de Guadalupe antes de irse para América. Es más, cuando tenían éxito, volvían y le daban las gracias a la Virgen de Guadalupe. De hecho, ha llegado hace poco un alacrán de plata que mandó Hernán Cortés a la Virgen de Guadalupe porque le picó un alacrán, pero un alacrán de esos que te muere. Y él se encomendó a la Virgen de Guadalupe y no se murió. Y le mandó a hacer un alacrán de placa que parece ser que contenía el alacrán original, el que hay ahora es una réplica porque aquel se perdió no se sabe cuándo. Pues bueno, es importante que hablemos de Guadalupe. De hecho, a mí una cosa que me llama mucho la atención de los mexicanos, cuando, anda, tenéis una Virgen de Guadalupe como nosotros. Nosotros tenemos una Virgen de Guadalupe como nosotros. Otra cosa que vosotros pues, tenéis 10 millones de devotos y nosotros aquí en Extremadura pues, somos 1 millón escasos, ¿sabes? Pero el origen es nuestra guadalupana. Aquí hablo rápidamente, la leyenda negra. Hay que combatirla con datos. O sea, nada es bueno o nada es cierto o falso porque yo lo diga o porque alguien lo diga. Pero para eso están los datos. Un ejemplo, hay varios ejemplos de las cosas malas que hicieron los españoles, que hicieron bastantes malas, pero se hace 20 malas y 80 buenas, con una nota de bueno o de malo. Un ejemplo muy cortito, los españoles robaron el oro. Se extraía al año en volumen, siempre aproximadamente el tamaño de un microondas, de una caja de zapatos. El tamaño de una caja de zapatos en oro al año es lo que se extraía a los españoles de América. Esa caja de zapatos, el 80% se quedaba en América. ¿Para qué? Para hacer colegios, como los de las niñas nativas, para hacer escuelas, hospitales, carreteras, acueductos, puertos. O sea, el 80% se quedaba allí. Y el 20%, que hoy pagamos el 21%, el 20% iba para la corona. ¿Para qué? Para mantener los gastos del imperio. Un gasto, por ejemplo, que había. Traductores. Cualquier nativo que quisiera pleitear contra la corona española lo podía hacer en su lengua materna. Con lo cual, en Madrid, en Valladolid, había traductores e intérpretes de todas las lenguas nativas. Y eso había que pagarlo. Pues ese 20% venía por ahí. Una caja de zapatos al año. ¿Cuánto sacan las mineras canadienses y norteamericanas de México hoy en día? 15 lavadoras. 15 lavadoras al año frente a una caja de zapatos. De la caja de zapatos el 80% se quedaba allí. De las 15 lavadoras no se queda ni una. Y qué malos los españoles que robaron el oro. Hay más ejemplos de más cositas, como veis, siempre un párrafo. O sea, 4 datos para desmontar un poco esa leyenda negra. Hemos añadido una línea del tiempo para poder un poco localizar a lo largo del tiempo todos estos personajes.
Hemos hecho un mapa de Extremadura de dónde eran cada uno de estos personajes que hemos ido comentando y dónde hicieron historia en América. Luego tenemos ese otro mapa que a mí me gusta mucho porque describe un poco el antes, el durante y el después. El antes es, el primer mapa, cómo era la América antes de llegar los españoles. Había 3 imperios, si se puede llamar imperio, que era el rojo que tenemos ahí, que es el Mexica, el Maya, que ya estaba desapareciendo, que es el verde, y el azul, que es el Inca, abajo. Luego había muchos pueblos diseminados, que entre ellos se peleaban, guerreaban, no se conocían los unos a los otros, lenguas completamente diferentes. Luego llega España y unifica todo eso. Y eso es una maravilla. Fijar, queremos hacer ahora algo parecido en Europa y llevamos 30 años y todavía no lo hemos conseguido, pues se unificó todo, la misma lengua, las mismas leyes, la misma religión, la misma moneda, las mismas normas. Es decir, alguien, un mestizo, un mulato o un indio que viviera en la Patagonia se podía ir a San Francisco a trabajar de funcionario. ¿Por qué? Porque no había fronteras, no había límites. Y eso es lo que hizo que eso fuera el centro de la economía del mundo. Un único lugar. Y como digo, eso no era de España, eso era España. La gente que vivía ahí eran tan españoles como los que vivían en las penínsulas o en Filipinas. ¿Y luego qué ocurrió? Pues que cuando tú no puedes destruir a alguien ni con la tecnología, ni con la economía, ni con los ejércitos, lo haces a través de una leyenda negra, de crear falsas historias, de alentar revueltas internas y tal, y es lo que prácticamente los ingleses lo que consiguieron fue desmembrar todo aquello y generar una serie de países que son los países que hoy componen la hispanidad y que, bueno, que dentro de lo que cabe nos une. Somos 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma, que hemos tenido 300 años de aquello, con lo cual tenemos más en común que diferencias, y tenemos la misma visión del mundo. O sea, la hispanidad no es una raza, la hispanidad es una cultura. O sea, en la hispanidad están los filipinos, están toda la gama de pueblos americanos, estamos los españoles, y todos pensamos y hablamos en español, con lo cual el cerebro se nos moldea en español. Todos tenemos un pozo católico. No quiere decir que todos hoy seamos católicos, pero nuestra cultura viene de ahí, con lo cual apreciamos a la familia, tenemos una serie de valores de respeto a los mayores, nos gusta la huelga, nos gusta, aunque no seas católico, la Semana Santa y tal. O sea, ese vínculo inmaterial y cultural, ese pozo está vivo, y eso es lo que hoy conforma la hispanidad, que son estos países que están aquí representados. Al final del libro hemos puesto un glosario. Son términos para aprender. Si ya vas cogiendo el gustillo a esta historia y vas aprendiendo más, pues te van a salir términos como adelantado, encomienda, o bueno, pues aquí un poquillo, de un vistazo rápido, puedes saber qué significa cada uno de estos. Por ejemplo, que es un juicio de residencia. A mí me llama mucho la atención cuando un funcionario iba a América a hacer una labor, bueno, cualquiera que fuera, cuando volvía a España, sí o sí se le hacía un juicio de residencia, se le hacía un juicio. Tú has estado allí 3 años de gobernador, o 5 años de adelantado, lo que sea, y ahora te vienes a España. Vamos a empezar a llamar gente que diga qué has hecho tú allí. Has sido corrupto, has maltratado a los indios, has robado, te has saltado las normas. Y cualquiera podía denunciar, y, bueno, y se te hacía el juicio. Y como en el juicio saliera mal, a la cárcel. Y mucha gente que tuvo mucho poder en América, cuando volvió a España y se le hacía el juicio de residencia, acabó en la cárcel. Fíjate que estamos en el siglo XXI y no concebimos esto de que cualquier político, cuando deje su carrera política, dice, bueno, a ver qué has hecho, y en función de lo que hagas, para adentro o para afuera. Pues hace 500 años eso ya era relativamente normal. En la última página, a través de ese QR tenemos juegos. Es decir, escaneas el QR y porque quiero aprender las banderas de la hispanidad, pues son juegos de esto, de manejar del Perú, o quiero saber quién es cada conquistador. El conquistador de México, tienes que buscar a Hernán Cortés, el otro, tal. O sea, son juegos porque, como hemos dicho, vamos orientados mucho. Este libro va destinado a la gente de la calle que no sabe muchísimo de historia, pero también a los jóvenes. Porque los jóvenes de hoy son los adultos de mañana, es decir, los políticos, los maestros de mañana. Por lo cual, si a ellos no les contamos esta historia, se perderá. Y si se pierde, no la van a defender. Por eso le tenéis que comprar un libro, regalárselo a todos los chavalitos que queráis, porque ese hombre, en serio, vive de esto. Sabe a poco. Como hemos dicho, es todo muy resumido, muy esquemático. Una página por personaje, y donde lo más chulo de la página es el dibujo que ha hecho Ani, con lo cual encima hay menos letras. Pero alguien quiere saber más. En todas las páginas hay un QR. Si escaneas el QR, vemos a la derecha hay mucha más información, con fotos, la guada de Doña Inés, esa que hablamos con la pareja. Hay podcasts. Le das al play y te cuenta la historia. Es que yo soy muy vago y a mí esto de leer, pues le das al play, ¿sabes? Que eso de escuchar.
tenemos vídeos. Mira, este vídeo de abajo, por ejemplo, ese es Daire Castro. Este es descendiente del pelirrojo aquel que dijimos de Badajoz, pues de Pedro Alvarado. Pues él es descendiente, de hecho físicamente se parece un montón. También cuando vas al QR y ves el texto ampliado, pues puedes descubrir que hay series que recomiendan. Pero bueno, me gusta la historia de Inés Suárez, pues tienes la serie de Inés del alma mía, que está en las plataformas, que está basada en el libro de Isabel Allende, que es espectacular. Pues todo eso me va contando, y a mí esta historia me gusta, o esta parte. Pues mira, tienes esta novela, tienes esta serie, tienes esta película, o sea, una forma de ir aprendiendo, pero de una forma amena, dinámica. A todo el mundo nos gusta leer libros de 500 páginas por la tarde, ¿o no? Pero bueno, es más orientado a esto. Y llegado a este punto, bueno, aquí me las sabía todas, pero estaba bañado. Pero no, ahora abrimos un debate, preguntas, cualquier chorrada que os pase por la cabeza, si la sé contestar bien, porque como digo, soy ingeniero, no soy historiador. O sea, los que saben de historia son los que escriben esos libros gordos, que gracias a esos libros podemos hacer estas otras series de cosas un poco no, bastante más simples, ¿no? Pero bueno, que detrás de todo esto hay muchos investigadores, muchos estudiosos y tal, que son los que han buscado todos estos datos, los que han profundizado en esta historia y nos las han hecho llegar. Nosotros lo que tratamos de hacerla es contarla de forma amena, ¿para qué? Para que llegue a todo el mundo. Y que lo que hemos dicho, que un niño que con un libro de estos se despierta a las mañanas es un historiador, un americanista, expertísimo y que tal. Entonces hay que fomentar eso. ¿Preguntas? Hace alguna, hombre. Ya. Eso es mucho. Que pueden ser chorradas. Mira, me han preguntado en las dos últimas, extremestizas, es que ahora en el instituto ha salido una asignatura. Venga, hago yo la pregunta. Oye, ¿eso de la asignatura? Sí. Ahora en secundaria, creo que en cuarto de la ESO, hay una asignatura optativa que habla de esta relación de Extremadura y América. A mí me encanta que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación, haya dado ese paso. Porque cuando yo era chico, a mí me hablaban de Hernán Cortés y de Pizarro y tal, y no era malo, no éramos unos genocidas, o sea, hay que hablarles a los chavales de esto. Y que se recupere esta asignatura, a mí me parece un acierto. Me parece un acierto y yo creo que hay que potenciarla más. Igual que hagan documentales y tal, en Canal de Extremadura, y nos los pongan y sepamos también esta historia, pero en plan Hollywood, en plan chulo. ¿Vale? Pregunta, le podéis preguntar también a José María, que este sí que sabe de historia. Pero que tú lo sabes muy bien hacer. No, pero es que soy Acosta y soy sobrino de Juan Carlos. A ver, María, si se oye bien no te acerco el micrófono. No, y con lo bien que nos iba, que le iba a España y le iba bien todo lo que se conquistó. ¿Qué pasó luego para perderlo todo? Que ya dieron la autonomía y ya ellos se hicieron ricos y pasaron... Pues mira, sí es verdad que fueron 300 años de Imperio Español, que acabó con la pérdida de las Filipinas y tal en 1898. Ahora voy a meter una cuña chulísima. ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que es los últimos de Filipinas, los héroes de Valer? O sea, el imperio ya cae y hay unos tíos que aguantan un año en una iglesia de Filipinas diciendo no, es mentira, nosotros no nos hemos rendido. Digo, bueno, pues el capitán de ese grupo que aguantaba ahí, que la película es el Luis Tosar, ese tío era de Niajana y tiene ahí una estatua. O sea, el imperio empezó con los extremeños, pero también acabó con los extremeños. O sea, pues ¿qué pasa? Son muchos años manteniendo, o sea, no ha habido un imperio que dure 300 años, o sea, económicamente, y llega un momento en que sí había bastante corrupción. Cuando se empieza a mover tanto dinero, ya empieza a haber mucha corrupción y empieza a haber decadencia. De hecho, hay una asociación que se llama Héroes de Cavite y te cuentan cómo abandonaron a los españoles en Filipinas porque quien ordenaba la estrategia militar había sido untado por los ingleses, para que nos hagamos una idea. O sea, todo eso se viene abajo. El intentar mantener un imperio que está agonizando costó también mucho dinero. Entonces, toda esa fortuna, al fin y al cabo, se fue viniendo abajo. En Extremadura, es lo que me dice, joder, ¿y cómo somos tan pobres? Que somos pobres como las ratas si éramos lo que manejaba el cotarro. Pues también, de hecho, Cortés no obtuvo todo lo que debiera haber obtenido la corona. De hecho, cuando le dijo a Carlos V, hay una de las cosas que le dice, no, porque preguntó algo así,
no sé cómo era, estaba hablando, vino Carlos V, estaba Hernán Cortés y algo dijo, y dice, ¿y este que está aquí hablando? Y lo dijo en latín, para que no le entendiera Hernán Cortés, y Hernán Cortés le contesta en latín, porque había estudiado sobre ellos a años, y le dice, soy el que más territorio y riqueza le ha dado, más incluso que sus antepasados. Pero al final, ¿quién gestionaba eso? Pues no lo gestionaban precisamente los extremeños. Y son 300 años, yo creo que 300 años al final. Es como con las empresas familiares, ¿no? Que la monta el abuelo, que tal, que tal, y luego los bisnietos pues, son los que se la gastan. Se lo pasan bien. O algo parecido. O lo tiran por un barranco. Pues nada, le han explicado maravillosamente. Nada, hombre, me alegro. ¿Y los extremeños no fueron allí también por las necesidades propias Sí. que tenían los extremeños? Sí. Mira, ahí, ¿os acordáis que os he dicho el efecto llamada? Pero en la página esa explica más cosas y si le das al QR más todavía. La Reconquista, ¿vale? Extremadura ha sido una de las zonas que más tiempo ha estado siendo frontera, con lo cual, pelea de arriba abajo, de abajo arriba. Y aquí entran los portugueses, y me pelea de allá de arriba abajo, abajo arriba. La agricultura, la abandonas. ¿Vas a cultivar si mañana tus tierras van a estar en el otro lado y no las puedes recoger? Se abandona la agricultura. La ganadería, hay uno en la corona que dice, no, aquí el ganado lo va a regular el Consejo de la Mesta, con lo cual los ganaderos medianos extremeños no tienen hábitat porque el bacalao lo reparten otros. No hay agricultura, no hay ganadería. 700 años peleándote con los moros y por la igual otros, ¿vale? Con lo cual la gente hay que se dedica prácticamente en Extremadura a la guerra. Sí. Se reconquista Granada el 2 de enero. Que estos tíos no saben pelear. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sabes? ¿Qué hacemos con ellos? Ostras, pues no nos dicen Colón, que es contrario, mándalos todos para allá con el Nicolás Obando, que tiene 32 barcos preparados. ¿Sabes? Entonces se van para allá, les va bien y empieza el efecto llamada. Pero es que aquí durante mucho tiempo, es que estás hablando de 700 años, que son, o sea, es que tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, el otro, te ponías a hablar con la historia de tu familia y dices, no, si aquí lo único que se va a hacer es pegarnos, hostia, con el de enfrente y con el de al lado. Entonces, esa gente era muy apta a irse a nuevo territorio y era muy conflictiva dejarla aquí. Que también había aprovechar y te quitaba con Faltaba con paro. Yo creo que la estrategia de Isabel y de Fernando, que también tuvo mucho, porque era Fernando de Aragón, pero también él tuvo mucho que ver también en el tema de la conquista americana. De hecho, Isabel muere muy pronto y la rienda de los primeros años en América las toma luego Fernando el Católico, que murió. Pero es que esta es otra, así que lo que decimos es que en Extremadura tenemos un patrimonio espectacular. Todos sabemos que Carlos V murió en Yuste, Carlos V, el emperador, pero muy poca gente sabe que Fernando el Católico murió en Madrigalejo. ¿Qué pueblo hay cerca? Bueno, Don Benito, Villanueva, puede ser, pero murió allí. De hecho, una cosa muy curiosa, y de hecho, donde él murió, él iba camino de Guadalupe, y se murió por el camino porque estaba malísimo. Y se murió allí en la casa de Santa María, que era una casa religiosa, allí, y se sabe dónde murió. Y de ahí hay un centro de interpretación que se puede visitar y te habla de, porque además allí cambió su testamento, dice, y de hecho al entrar al pueblo, en el pueblo hay un cartel muy bonito que pone, aquí murió el rey y nació España. Porque una vez que muere Fernando el Católico, el que le sigue la sucesión ya va a heredar Castilla, Aragón y todo. Desde aquí muere el rey y nace España. Y tenía allí la frase que hay un centro de interpretación bonito. Y pasó una cosa, lo contaron el otro día en una de las presentaciones que fuimos, que está allí uno hablando y dice, llega un profesor no sé si era en Madrigalejo concretamente o en la zona, y les quería contar a los alumnos pues el tema de Fernando el Católico y dice, ¿y si alguno sabe dónde murió Fernando el Católico? Y le va tú, ¿dónde? Dice, en el Pajá de mi abuelo. Y es que la verdad es, no, murió en la casa el Pajá de mi abuelo. Le digo, para que veáis la historia que tenemos detrás de cada esquina, que muchas veces no sabemos. Mira, el sábado pasado estuve comiendo en un mesón en Santa Cruz de la Sierra, de donde era Ñuflo de Chávez, que descubrió la catedral de Iguazú. Y en el mesón, en una esquina, hay una chimenea donde hay Quetzalcoatl. Quetzalcoatl es esa serpiente emplumada de la mitología mexica. Está labrada allí en la chimenea, 2 serpientes de esa mexica, con unas cadenas y tal, que según la gente que ha estudiado dice, no, es que fue alguien que estuvo con Hernán Cortés probablemente, y al volver con riqueza quiso plasmar el sometimiento de los mexicas. Y que te tomas allí un petrolero al lado de Quetzalcoatl. O sea, tenemos mucho patrimonio por ahí, que nosotros lo que estamos pretendiendo es geolocalizarlo para que se conozca.
Marta. De todo lo que has ido investigando, ¿ha habido algo que te haya llamado mucho la atención o que te haya gustado? Me ha dado mucha rabia. Mucha cosa, porque yo pensé que sabía mucho. Así de tonto. ¿No? Y cuando empiezas y tal, y te cuentan, no, pero si es que la historia de Catalina de Bustamante. Bueno, yo voy a Medellín buscando a Hernán Cortés y buscando a otro que se llama el capitán este que murió tan joven. Bueno, y a otro tipo. Y me dice, bueno, ¿y no vas a contar nada de Mencía Calderón? Que era Mencía Calderón, que era esta que se llevó a las mujeres para allá. Se me cae el alma al suelo, pero esto es fantástico. Catalina de Bustamante ya había oído algo, pero cuando descubre lo de esta mujer, la primera maestra de América, dice, es espectacular. Y vas escuchando, el otro día leí una historia de uno de Mérida, un señor mayor cascarrabia que también se fue para allá con Cortés, que tenía que ser un pieza de él. Y vas descubriendo esas historias y vas alucinando. Y, por ejemplo, lo del Cañón del Colorado tampoco sabía yo, lo de López de Cárdenas. Y fíjate que ya estabas gestando todo el tema este, pero vas descubriendo día a día y a cada pueblo que vas a descubrir una cosa. Mira, esta mañana tenía una conversación, y mañana probablemente me llamen, que están peleados, por cierto, de Alcántara. ¿Es que no has puesto Alcántara por Alcántara? Sí, si está enterrado ahí Nicolás de Obando, este que hemos hablado antes, de la flota, de los barcos, está enterrado en Alcántara, en el conventual de San Benito, espectacular. Y un descendiente de Moctezuma también tiene una lápida allí al lado, para que veáis que fue fraile en el convento. Pues me dicen, no, es que no, Hernando de Bustamante, digo, cuidado, aquí hemos pinchado, porque dicen los de Mérida, Hernando de Bustamante, o sea, cuando Hernán Cortés conquistó México, al mismo tiempo estaba Magallanes y Elcano dando la vuelta al mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Que Magallanes murió y el que dio la vuelta al mundo fue Elcano. Llegaron 17 con vida de aquella expedición. Uno de esos 17 era Hernando de Bustamante, que era natural de Alcántara, pero vecino de Mérida. Quiere decir, nació en Alcántara, pues se fue de Mérida. Y claro, de Alcántara dice, tenemos que hacerle un monumento aquí ya antes de que se lo hagan los de Mérida. Es que hace 2 semanas los de Mérida me han dicho, tenemos que organizar una reunión con el alcalde, pasarnos presupuestos. Y digo, a ver si me va a hacer un 2 por 1. Al final, o sea, al final lo vamos a poner a mitad de camino, lo ponemos, yo qué sé, en Valdesalor. Yo siempre he creído que Fernando de Bustamante era de Mérida, que era cocinero. Era dentista. Parece que... Cocinero, era de... Bueno, se sobrevivió porque como pasaron tanto hambre y era cocinero, el tío más o menos... Claro, lo que sobraba. Yo lo que he leído es que era el cirujano dentista. En aquella época un dentista y un cirujano era lo mismo, con lo cual además era un tío muy importante. Era cirujano barbero, perdona, cirujano barbero. Que el cirujano hacía de dentista, de cirujano y de barbero. Entonces eso era muy importante en un barco porque era el médico que iba a bordo prácticamente, ¿sabes? Y yo, pero claro, las dos historias no son incompatibles. Natural de Alcántara, pero vecino porque estaba casado con una de Mérida. Pues yo he nacido en Zafra y vivo en Cáceres. ¿Dónde me hacen el monumento? Por ningún lado. Oye, ¿sabes que es de Barcarrota? Hernando de Soto. Hernando de Sí, Soto viene todos los años. ¿Lo quieren Jerez? Sí, también. Y tiene una estatua en Jerez, en la puerta, tiene su estatua. Es que yo soy de allí. Pero es que claro, Y entonces, los de Barcarrota están acérrimos, que no, yo de Jerez que no. Eso, Mira, es de Jerez. ahí están los que he dicho Así que, antes, ¿de dónde son? que estudian, No, no. parece que de Barcarrota. Hay un estudioso que a mí me gusta mucho, Esteban Miracaballo, que vive ahí en Almendralejo, tenemos la suerte, y es un súper estudioso. Y a mí, si me dice el que es de Barcarrota, me lo creo, porque además dice, hay una cosa que a él le llama, o sea, no hay partida de nacimiento. Entonces, como no hay partida de nacimiento, si nos cuesta encontrar muchas veces las nuestras, pues tiene. Pero él dice, si toda la gente que la acompañaba a él era de Barcarrota, es porque probablemente él fuera de Barcarrota, pero eso tampoco es contundente. Con lo cual, por otro sitio, hermanado complemento, sí. han mandado Y una vienen todos ciudad los años de los Estados Unidos que vienen continuamente. Una pregunta de Monroy, había un tío ilustre que se llamaba Bravo el Terudo. Y esa es familia casi mía, porque mis abuelos y todos venían de Monroy, Juan Bravo. Esos bravos son los bravos tuyos. Bravo el Terudo. Yo soy la plástica. ¿Algo más? ¿Cerramos? Pues nada, sí, no. Yo, si me permite, un aplauso para la alumna y por esta disertación fantástica. Bueno, Perfecto.
Una cosa, Luisma, yo, ya, como estamos aquí en Zafra, para terminar, hombre, lo bueno que, lo mismo que te ha dicho de hacer un Charlie, te ha dicho de incluir en algún momento a Zafra, porque también Zafra tiene muchos conquistadores y gente que incluso no queremos develar nada, pero hay una investigación también de un conquistador extremeño, poco se sabe, y está en cierne esa investigación, está Luis de Moscoso, el Inca Garcilaso, que también, Gómez Suárez de Figueroa, hijo de una princesa inca y de un capitán. Sí, tenemos, y Hernando Enrique, que para los que sois de aquí de Zafra, todos que sois, conocéis a Remigio Vela. Remigio Vela fue el que investigó, como ha sacado el que ideó el pisco aquí. Remigio Vela tiene un libro también sobre Hernando Enrique que te habla de la conquista del pisco en Perú y de la trayectoria de este hombre, que incluso fue asesinado por los pizarristas, ¿no? Entonces tenemos una serie, Luis de Moscoso, que, en fin, que Zafra también es ciudad de conquistadores y que consigamos también algún día también estar en esa ruta. Así que nada, muchas gracias y a seguir viviendo la historia.